¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer tema de nuestra clase de dibujo analítico. Empezamos obviamente con el tema 1, el módulo 1, que es ámbitos del dibujo, que en realidad se trata de entender cuáles son las distintas formas en que se puede clasificar los distintos tipos de dibujo. Y vamos a empezar con el 1.1, que es categorías y tipologías. Primero, las categorías del dibujo es una clasificación en la cual se puede dar por distintos grupos, por clase de representación, por procedimiento de confección, por contenido y también por finalidad. Es decir, primero, dependiendo la clase de representación, podemos hablar que un dibujo es un boceto, en el caso de que la información es una información específica sin ser exacta. Estos rayones básicos en los cuales solamente queremos saber de qué tamaño va a salir el dibujo o la proporción o todo eso. Rápido. Ese es el boceto. Un apunte, cuando tenemos detalle y en un elemento en particular, por ejemplo, un apunte, que es el que vemos al centro, nos indica la información de perspectiva, nos puede indicar información de luz y de sombra, pero aquí, a diferencia del plano, que digamos, o alzado también se puede llamar así, que es ya una imagen que tiene información específica de escala, incluso hasta de posibles materiales de configuración. La diferencia entre un apunte y un plano es que un apunte se realiza sin instrumentos, es decir, a mano alzada, sin reglas. Un plano se utiliza de forma rigurosa, con mediciones, con escala, con normatividad, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos son la clase de representación. Ahora, también podemos nosotros diferenciar el dibujo por el procedimiento de confección, es decir, con qué está hecho. En este caso, podríamos hablar procedimientos de trazado, como por ejemplo el croquisado, esgrafiado, manchado, o el instrumento con el cual se traza, que podría ser la técnica. De ahí que podamos hablar también de que es posible decir que un dibujo está hecho a lápiz, a tinta china o en acuarela. Ese es el procedimiento de confección. También por su contenido, es decir, qué es de lo que nos habla. En este caso podríamos hablar de la temática y es lo que diferencia, por ejemplo, un dibujo fantástico de un paisaje o de un retrato, dependiendo entonces la técnica, perdón, el contenido. Y por finalidad, en el caso de la finalidad nos referimos a quién va dirigido, porque entendamos que el dibujo es una herramienta de comunicación y por lo tanto su finalidad es comunicar hacia otra persona hacia otra persona lo que queremos comunicar. Por lo tanto, podemos decir que se puede hablar de un uso personal. Por ejemplo, en el caso de la imagen que está al centro, es un uso que realizamos solamente para nosotros, a lo mejor investigando alguna variación formal, tratando de generar alguna propuesta. Si está dedicada a una audiencia entrenada, como en este caso la imagen de la izquierda, donde tenemos un dibujo que está realizado para alguien que conoce exactamente el lenguaje gráfico con el cual queremos nosotros representar algo, o para personas no entrenadas, es decir, el público en general. Y generalmente, este último tipo de imágenes, que es la que está del lado derecho, es la que nosotros debemos utilizar cuando estamos haciendo, por ejemplo, carteles, imágenes publicitarias, incluso ilustraciones que van a un público no entrenado, es decir, para que todas las personas lo puedan identificar. Ahora, como segundo tema de esta, de esta sesión están las tipologías del dibujo. Y aquí en las tipologías hablamos de los tipos de dibujo, que pueden ser tres: simbólico, estético o científico-técnico. Este ámbito del dibujo en particular es uno de los que más se revisan en lo que podríamos llamar la literatura teórica de las representaciones gráficas, y es algo que ustedes van a haber repetido muchísimo. El dibujo puede ser entendido como un dibujo simbólico cuando es una representación gráfica que emplea símbolos o signos también convencionales. Por ejemplo, pueden ser la escritura como tal, que son dibujos, la letra A, la letra B, son dibujos simbólicos específicos. También, por ejemplo, podrían ser las partituras, las notas musicales, los jeroglíficos, pero también los logotipos
se pueden considerar como dibujo simbólico porque contienen en sí mismo elementos tipográficos y elementos simbólicos. Ese es el dibujo simbólico. Ahora, el dibujo estético como tal tiene como finalidad el gusto o la relación de lo bello, más bien, relación por la propia forma. Sus características es que el dibujo estético como tal está enfocado a la variación artística o a la interpretación artística más bien, a los elementos decorativos y en cierto caso también a los elementos publicitarios. Aquí sobre todo está cuando, aquí más bien, el dibujo estético es cuando en sí lo más importante no es que el mensaje sea claro y directo, sino que el mensaje tiene una forma estéticamente coherente, que sea bello, que sea bonito, aunque la estética es muchísimo más amplia, también podríamos decir que sea horroroso, si necesitamos un dibujo que sea horroroso, que sea sublime, que sea, bueno, dependiendo de las categorías estéticas, es lo que debe de tener el dibujo. Y finalmente el dibujo científico técnico, que es un dibujo que podríamos considerarlo más bien ya casi un lenguaje gráfico, se utiliza en la ciencia y la tecnología, es de carácter objetivo y se basa en principios matemáticos como tal. Sus características, por ejemplo, es tener una influencia del dibujo geométrico, geodésico y técnico. Estamos hablando de un dibujo altamente normalizado, es decir, donde cada línea significa una cosa, donde cada trazo, la forma que tiene el trazo, la anchura, la dirección que tiene significa algo diferente y entonces no podemos repetir trazos. Aquí lo importante es que el mensaje dado sea un mensaje objetivo, específico y que no haya ambigüedad alguna. De tal manera que gracias a esto es que se pueden construir objetos. Eso es hablando del dibujo técnico, representar espacios, hablando de lo que podría ser el dibujo geodésico o geométrico, los planos también son parte de un dibujo científico técnico, o incluso describir ideas complejas como podrían ser el dibujo matemático. Bueno, ahora, algo importante es que estos ámbitos como tal no son excluyentes, sino que son características que se pueden aplicar a un mismo dibujo, de tal manera que, por ejemplo, un dibujo puede ser entendido como dibujo simbólico y a la vez, por su confección, ser en tinta china o esbozo, perdón, o croquis, o también ser considerado un apunte. También un dibujo podría ser a lo mejor estético, ser retrato, ser en acuarela y ser considerado un alzado o un plano. ¿Si me explico? Es decir, no es que sean excluyentes, sino que más bien son distintas eh, maneras de entender la representación en el dibujo. Y bueno, pues hasta aquí este tema. Espero que les sirva y nos vemos en nuestra sesión.